El Papa Francisco llegó a Canadá en un viaje de 6 días para pedir perdón a los indígenas del país. La máxima autoridad de la Iglesia Católica fue invitado por estas comunidades para que visitara sus tierras y pidiese perdón por los abusos sufridos en los internados católicos durante los llamados procesos de asimilación. Entre 1883 y 1996, unos 150.000 niños indígenas vivieron en una red de más de un centenar de centros administrados por grupos religiosos católicos en su mayoría. Los golpes, las agresiones sexuales y la negligencia eran comunes y sus consecuencias nefastas. La disculpa del Papa será significativa en la medida en que lleve a acciones. La localidad indígena de Mascuachis se prepara para la visita del Papa y el esperado perdón precisamente aquí, del máximo representante de la Iglesia Católica. Francisco ya ha reconocido la indiferencia de la Iglesia hacia la vida y la cultura indígenas en las escuelas en las que se debía educar a los niños de las naciones originarias. Muchos, como Bruce Cutknife, fueron apartados de sus padres, sus tradiciones y su idioma materno. Ahora vive en las afueras de Edmonton, a 100 kilómetros de donde estaba su escuela. La mayoría de nosotros no hablaba inglés ni entendía a los maestros. A veces no respondíamos correctamente y por ellos nos daban una bofetada. Y lo que es peor, los internados dirigidos por la Iglesia Católica contaban con abusadores sexuales entre sus clérigos o empleados. A comienzos de este año, el Papa Francisco invitó al Vaticano a miembros del pueblo amerindio Cree. Por el deplorable comportamiento de esos miembros de la Iglesia Católica pido perdón a Dios y quiero transmitirles de todo corazón que estoy muy dolido. Me uno a mis hermanos obispos de Canadá y les pido mis disculpas. Ahora los indígenas esperan que el Papa se exprese de forma similar en suelo canadiense. Bruce Cutknife afirma que tiene sentimientos encontrados y que no piensa asistir. Comprendo la ira y los insultos que algunas personas han expresado, pues consideran que la Iglesia los hirió no solo a ellos, sino a sus padres, sus abuelos e incluso a sus bisabuelos. Pero Cutknife también cree que una disculpa sincera expresada en el lugar en el que se produjeron los daños puede ser de gran valor. No es la primera vez, lo hemos dicho, que la Iglesia Católica pide perdón por estos abusos. El objetivo, según el Papa, es contribuir al camino de sanación y reconciliación. Elisabetta Piqué, en Italia, ¿por qué tiene especial simbolismo este viaje y qué se espera del Papa? Es un viaje de gran simbolismo. A él en esta tierra donde acaba de llegar lo esperaba desde hace años. El Papa ya había recibido, como han recordado ustedes, a fines de marzo y abril un grupo de indígenas en el Vaticano a los cuales él ya les pidió perdón. Él habló de indignación, dolor, vergüenza. Vamos a recordar también que en 2021 fueron halladas fosas comunes en las afueras de estos internados, estas escuelas donde se supone que 150.000 niños fueron separados de sus familias. El hecho que Papa esté allí en el lugar donde ocurrieron los hechos es de un enorme simbolismo. Él ya lo dijo el domingo pasado en el Ángelus que este iba a ser un peregrinaje penitencial, es decir, esto es un hecho. Él quiere el nombre de la Iglesia y más allá de que otros papas han pedido perdón por estas actitudes, por los abusos, estar en el lugar, poder volver a verse con estos indígenas que ya había recibido en el Vaticano, seguramente es de un enorme simbolismo y se espera que ayude a sanar esta herida enorme. Estaremos muy pendientes en estos 6 días de lo que nos traen esas imágenes de esa visita en Canadá. Elisabetta, me pregunto también qué posibilidades hay de que el Papa viaje a Kiev, capital de Ucrania, en agosto. Lo comentaba en el avión en su viaje a Canadá, que preveía hacerlo. ¿Qué posibilidades hay? Todo va a depender, han visto, el Papa se está moviendo y eso también es un hecho también simbólico. El Papa suspendió ya, a principios de julio tendría que haber viajado a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo. Él tuvo que suspender, él tiene este problema en el ligamento derecho de la rodilla, igual ha querido ir.
tiene la silla de ruedas, tiene el bastón y justamente de acuerdo a cómo le vaya este viaje, cómo responda la rodilla, porque es muy importante, seguramente él quiere ir a Kiev, lo ha dicho él ahora en el avión, lo ha dicho en recientes entrevistas y el canciller del Vaticano también lo ha dicho, vamos a ver en agosto. Por supuesto, no va a ser un viaje muy anunciado, sabemos que Ucrania está en guerra, sabemos también que probablemente no va a poder llegar a Kiev como otros jefes de Estado que han tomado, recordarán, un tren desde Leópolis, desde Lviv hasta Kiev. Será un viaje seguramente relámpago, anunciado a último momento por motivos de seguridad, pero si este viaje es exitoso en cuanto a la rodilla, él lo ha dicho, quiere ir a Kiev y va a ser un gesto, por supuesto, de enorme solidaridad y cercanía por este país agredido por Rusia. Muchísimas gracias por todo esto, Elisabetta Piqué. Un saludo. Gracias a ustedes.